Es el hombre más buscado en el mundo, o al menos así cabe pensar, del presidente del país más poderoso, los Estados Unidos, de Donald Trump, que hoy, el mismo día en que ha comenzado a ejecutar su planetario proyecto de poner aranceles a todo el mundo, presume de que los países le besan el culo, literal, porque se mueren de ganas, dice, por ponerse en contacto con él para negociar esos aranceles. Lo dicho, es el mandatario con mayor poder y así se expresa, mientras que sus países, a los que se refiere como España, por ejemplo, ya aplican contramedidas para hacer frente a la denominada guerra comercial. Y dentro de España, Navarra, que tampoco es ajena a lo que va a suponer esta decisión de enorme calado económico. Como ajenos a todos esos movimientos parecen ser quienes nada tienen y buscan un futuro más complicado, si cabe, lo tienen si apenas cuentan un puñado de años de vida. Son los denominados menores extranjeros, que llegan solos a las costas en muchas ocasiones y que esperan un acuerdo político en España para repartirse por el territorio. Navarra ya se prepara para acoger a la parte que le corresponda de los más de 4.400 que se concentran en Canarias y en Ceuta. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a este dilema de hoy, donde vamos a abordar estas dos cuestiones que son capital para buena parte de la política de nuestro país y, por supuesto, también de Navarra. Comenzamos. Pues saludamos a quienes nos acompañan en esta mesa de análisis. Javier Esparza, de UNED del Pueblo Navarro. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Buenas noches, un placer. Bienvenido, igualmente. Ainhoa Unzu, del Partido Socialista de Navarra. ¿Qué tal, Ainhoa? ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Pues muy bien, muchas gracias, buenas noches. Un placer. Pablo Azcona, de Geroa Bay, Gabón, buenas noches. ¿Cómo estás, Gabón, Pablo? buenas noches, muy bien. Bueno, bienvenido de nuevo. Hacía tiempo que no te veíamos por aquí, Sí, ¿eh? sí. Bueno, y a Javier García, que es otro habitual de estas mesas del Partido Popular. ¿Cómo estás, Javier? Buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches y de maravilla. Pues el placer de teneros a los cuatro en esta mesa de debate. Han entrado ya, se han puesto en marcha ya los aranceles de Donald Trump, como decimos. El Banco de España hoy mismo también ha revisado sus expectativas o la presión de crecimiento a la baja. El ministro de Economía, de Comercio y de Empresa, Carlos Cuerpo, ha anunciado en sede parlamentaria esta misma mañana que se han puesto ya en marcha contramedidas para tratar de mitigar los efectos de esos aranceles que puedan tener en España. Y ha pedido unidad y, sobre todo, determinación. Ha dicho que hay que aplicarlos con inmediatez. Apenas 12 horas después de la rueda de prensa del miércoles por la noche del presidente estadounidense, ya estábamos poniendo un plan de respuesta sobre la mesa. Hemos sido los primeros en ponerlo para dar precisamente un mensaje de apoyo y confianza a la ciudadanía, a nuestras empresas y a los sectores ante esta situación de elevada incertidumbre. Ese es el primer paso esencial. A partir de aquí, esta respuesta tiene que tener, por supuesto, un elemento de unidad y diálogo. Somos plenamente conscientes de que tenemos que construirla de manera conjunta. Bueno, enseguida veremos también qué más ha dicho el propio ministro, qué más ha concretado sobre esas medidas que dice ya se han puesto en marcha inmediatamente. Mañana, por cierto, el propio ministro se va a reunir con los consejeros de las comunidades autónomas para articular en la sectorial del comercio cuáles van a ser esas medidas que, como digo, ha detallado y que luego escucharemos en breve en este programa. María Chivite también hablaba ayer sobre los aranceles y también apelaba a la unidad política para hacerles frente. Como también los trabajadores y trabajadoras que pudieran verse afectados agradecerán la unanimidad de las fuerzas políticas en sacar medidas adelante que les favorezcan. Tenemos que tener un objetivo común, que es ayudar al sector económico y también a los trabajadores y trabajadoras. Y si tenemos claro que ese objetivo es un objetivo compartido, no tengo dudas que entiendo que habrá altura de miras, que habrá altura política y que conseguiremos sacar las cosas adelante. Bueno, pues vamos a pedir una primera valoración a estas valoraciones, a su vez, de los aranceles de Trump. Señor Esparza, adelante. Bueno, pues una situación yo creo que total y absolutamente excepcional, una situación grave, una situación que yo creo que nadie sabe muy bien hasta dónde nos puede afectar. Yo creo que una buena noticia que el Gobierno de España reaccione y en 12 horas efectivamente ponga encima de la mesa una respuesta, un plan. El martes ya en Consejo de Ministros se aprobó un Real Decreto que luego tiene que ser ratificado en el Congreso de los Diputados. Y bueno, cuando se habla de unidad, pues bueno, pues yo también, por poner algún pero, que yo también creo que hay que ponerlos, a mí me parece que hablar de unidad, pero solo hablar y dialogar con Junts, hablar de unidad, pero solo llegar a acuerdos con Junts,
Es como que aquí María Chivite hable de unidad o pida unidad, pero luego solo acuerde con Bildu, ¿no? Que es lo que más o menos viene siendo habitual. Efectivamente, hace falta unidad, pero hace falta también que haya buena voluntad por parte de los gobiernos, tanto del Gobierno de España como del Gobierno de Navarra, pues para intentar acordar con todos, no solo con unos, y además no se sabe muy bien en base a qué, es decir, porque con Junts llegas a acuerdos, pero sabe usted muy bien por qué, seguramente pues para mantener a Pedro Sánchez en el poder. Y yo creo que en una cuestión tan relevante como esta, pues no se tiene que mercadear. ¿Qué ocurre? Que desgraciadamente en España estamos acostumbrados a que la política se haga desde ahí. En cualquiera de los casos, bueno, yo creo que es una buena noticia y que el Gobierno de España haya reaccionado en 12 horas, y yo el otro día reprochaba que el Gobierno de Navarra no ha reaccionado en 12 horas, ni en 12, ni en 24, ni en 36. Es decir, hay comunidades autónomas vecinas, la Comunidad Autónoma Vasca, que ha puesto 1.000 millones de euros encima de la mesa. Cataluña ha puesto 1.500 millones de euros encima de la mesa. Hay alguna otra comunidad que ya ha determinado, y bueno, se sabía que esto iba a ocurrir, y yo no entiendo por qué. Bueno, pues el lunes, si no me equivoco, María Chivite tuvo una reunión con 3 o 4 consejeros, bueno, o 5 o 6, me da exactamente igual, pero para empezar a analizar, oiga, no sé, esto se sabía desde hace mucho tiempo. El propio Partido Socialista presentó una moción a finales del mes de enero, preocupado por lo que venía con los aranceles de Trump, y lo cierto es que se ha perdido un tiempo que puede ser precioso, y creo que se tenía que haber sido más rápido en la respuesta. Tirón de orejas, por tanto, a los primeros pasos emprendidos por el Gobierno de Navarra, que no parece ir al mismo ritmo, según Unión del Pueblo Navarro, que comunidades limítrofes. Bueno, en desacuerdo absoluto con lo expuesto por Unión del Pueblo Navarro. Yo, la verdad, lo único que puedo compartir con el señor Esparza en estos momentos es que esta situación es absolutamente excepcional y además incomprensible por parte del mundo entero, porque gracias al ultraderechista de Trump, parece ser que todos vamos a ser más pobres. Quiero poner en valor todo lo que ya se ha hecho en solamente 2 días, y cuando desde el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra nos están pidiendo, por favor, unidad, no por el Gobierno, unidad frente a la protección de las empresas y de los trabajadores, lo primero que se presenta el señor Esparza ante esta nueva situación es una crítica destructiva en vez de una aportación constructiva. Entonces yo creo que ya se le ve venir la línea de trabajo que va a tener Unión del Pueblo Navarro. Yo quiero de verdad volver a pedir unión, que es lo que nos está pidiendo las empresas, es lo que nos está pidiendo los trabajadores. Tenemos que estar juntos y unidos para proteger a las empresas y a los trabajadores que van a estar más afectados por el tema de los aranceles. ¿Qué está ocurriendo? Que todavía estamos haciendo una valoración, porque la realidad es que ni siquiera se sabe cómo se están concretando el tema de aranceles. Ayer vimos cómo entraban en vigor unos aranceles para unos países, a lo largo de esta noche se han cambiado, y otros países en determinados productos están cambiando los aranceles. Por lo tanto, vamos a ver cómo va afectando eso sin dejar de trabajar. Primero tenemos que ver qué valoración hacemos en Navarra. Sabemos qué empresas son las exportadoras hacia Estados Unidos, sabemos cómo puede afectar, cuáles son los sectores más afectados, pero lo que todavía no tenemos es las exportaciones a través de terceros países, porque, por ejemplo, Navarra exporta muchísimo a Alemania de materiales donde hacen un ensamblaje y exportan a Estados Unidos. Por lo tanto, también hay que tener en valoración esas empresas, esos sectores a los cuales evidentemente hay que tener también en cuenta. Y el Gobierno de España efectivamente ya ha puesto en marcha una batería por importe de 14.000 millones de euros. Lo de Junts está absolutamente desmentido, señor Esparza. Las ayudas son para empresas y trabajadores, no para comunidades autónomas, no para comunidades autónomas, no para comunidades. Junts puede decir lo que quiera. Bueno, y el PSOE no ha negado. No, es que si los ministros están negando, diciendo que eso no es así, pero bueno, en todo caso el tiempo dirá lo que tenga que decir. Yo aquí, ni usted ni yo somos los que decidimos lo de Junts. Me van a permitir que dé paso también al resto Bien, de pero como intervinientes en la mesa. Sí. Pues... Señor Azcona, adelante. Sí, a mí me gustaría, desde luego nos gustaría, desde Gerova nos gusta, y en este caso que pongamos el foco en Navarra. Sería injusto no recordar que ya hace semanas que el consejero de Industria, la propia presidenta en algunos foros, ha ido anunciando medidas en torno a la industria, más allá de los aranceles, porque se veía que la guerra comercial pues estaba en ciernes. Es algo
que no nos puede coger despistados en el sentido de que Trump era una de sus grandes batallas en la propia campaña electoral que iba a combatir comercialmente y especialmente además evidentemente también con Europa, que es un mercado importante mundial, ¿no? Desde el punto de vista del consumo. En ese sentido yo creo que ya se vienen trabajando cosas. Antes incluso de anunciar definitivamente los aranceles, ante la incertidumbre que estaba produciendo esto, se produjo la convocatoria, la creación de la mesa de aranceles en Navarra, donde están representadas las empresas que pueden verse afectadas. Ha habido reuniones de esa mesa y mañana el consejero Irujo va a estar en el Ministerio para ver cuál va a ser la respuesta general que se le va a dar, para luego aquí analizar pues desde el punto de vista los planes de Navarra con este sector, con el cual el consejero y el Gobierno están en contacto. Es decir, las empresas que pueden verse afectadas por estos aranceles están en contacto con el Gobierno y están trabajando para la respuesta necesaria en ese sentido. Desde luego, ya se ha anunciado, por ejemplo, la ventanilla única, que es una forma de relación directa con la Administración, que es algo que es lo primero que pidieron las empresas en Navarra, el tener una ventanilla única para tratar este asunto, y creemos que, desde luego, ante esta situación de incertidumbre, la respuesta ha sido esta. Pero no nos engañemos. Esta respuesta va a tener que ser a nivel europeo, porque estamos hablando de una guerra comercial entre Estados Unidos, Europa y parte del mundo. Ahora enseguida vamos a escuchar de nuevo al ministro concretando algunas de esas medidas. Señor García. Bueno, pues yo coincido plenamente, ¿no?, con lo que parece ser que decía la portavoz del Partido Socialista, que efectivamente las medidas van destinadas a las propias empresas y no a los territorios, que parece ser a donde va dirigida esa negociación encubierta que hay por parte del Gobierno de España con algunos partidos o con algunos territorios, ¿no? Y yo creo que eso es lo principal que creo que se puede poner encima de la mesa, ¿no?, que es una negociación para el conjunto de las empresas de nuestro país y no encaminadas a la suma de partidos, porque de lo que se trata fundamentalmente es de solventar y solucionar los problemas de las empresas, no los problemas que tiene el Gobierno para, como digo, pues intentar sumar para que ellos puedan mantenerse un día más en el poder. Yo creo que el Partido Socialista y el Gobierno debe de dejar de lado por una vez, solo por una vez, luego ya verá lo que actúa, y que ponga el foco esa mirada en detenerse en cuáles van a ser las medidas destinadas a eso, ¿no? Porque la disposición adicional segunda que introduce en este nuevo Real Decreto, parece ser el Partido Socialista, pues bueno, va muy encaminada a contentar, como digo, al mundo nacionalista, ¿no? Por lo tanto, bueno, mira, el señor Agunzu, cuando dice que se desmienten según qué cuestiones, yo creo que el papel evidentemente es muy claro, ¿no? Yo creo que, como digo, la disposición adicional segunda de este Real Decreto dice mucho de las intenciones o la intencionalidad del propio Partido Socialista, al cual, como digo, sí le pido que, si quiere unidad, primero se centre o ponga el foco en lo verdaderamente importante que son las empresas y no cómo salvar al soldado Sánchez. Bueno, pues parece que ha abierto el debate. Parece, en fin, que la señora Unzu, la portavoz del Partido Socialista, pues no comparte nada con UPN. No comparte, que yo acabo de el discurso que ha tenido, nada más. No comparte, que en el discurso que yo he tenido acabo de reconocer, y he dicho que es una buena noticia que el Gobierno de España en 12 horas haya presentado un plan. ¿Lo comparte o no lo comparte? Comparto eso, no Bien, comparto perfecto. que continúe Bueno, pues con ya el comparte algo. politiqueo. De la misma forma que yo, pero fíjese cómo no es politiqueo, de la misma forma que yo soy capaz de reconocer que el PSOE, liderado por Pedro Sánchez, el Gobierno de España, ha aprobado ya un Real Decreto con más de 7.000 millones de euros de ayudas a las empresas españolas, y me parece una buena noticia. Echo en falta, y eso no es hacer ninguna crítica, echo en falta que en Navarra no se haya actuado ya. Porque en la Comunidad Autónoma Vasca se han destinado ya, se han puesto 1.000 millones de euros para inversiones en empresas durante el año 2025 y 2026. Bueno, déjeme terminar. Y habla el señor Azcona, de que hace unas semanas ya el señor Irujo ha anunciado pues un gran paquete de medidas. Bueno, pues más allá de la ventanilla, ¿me quiere decir otra? O algunas otras que de verdad sean relevantes, porque no hay medidas. Esta es la verdad. Ustedes se han puesto a analizar, pero ha sido lo primero que han pedido las empresas. Pidieron una forma de dirigirse a la administración. Pero que yo no digo... Que lo analizamos, pero fue lo primero que pusieron. Sí, pero que usted dice que muchas medidas, pero luego concreta solo en la ventanilla única. Dígame otras 4 más, porque creo que es importante. ¿Tiene usted la ley de industria? ¿Tiene la ley de industria? La ley de industria, ¿qué va a arreglar? Dios mío. La ley de industria no puede arreglar nada para no va a arreglar nada, porque la ley de industria se está tramitando mucho antes de los aranceles. Es decir, no tiene nada que ver con eso. Mi argumentación era que el Gobierno hace tiempo que sabe que la situación industrial es compleja, no quiero acaparar el debate. Sí. Pero simplemente yo lo que digo es que creo que hay otras administraciones que han actuado más rápido y creo que... Y lo único que... Bueno, pues le he dicho, Cataluña... Porque actuar rápido es poner dinero.
y poner presupuesto y decir cuánto vas a destinar para ayudar a las empresas, de forma directa, con bonificaciones fiscales o de la manera que sea, ayudándoles a que abran mercados fuera de los que ya tienen. Y para eso hace falta presupuesto. Cataluña, 1.500 millones de euros. La Comunidad Autónoma Vasca, 1.000 millones de euros. Navarra, de momento nada. Oiga, cuando lo pongan encima de la mesa lo valoraremos, ya está. Cuanto antes mejor. Es lo único que digo. Lo único que digo. Dice usted abrir mercados, pero si votaron en contra del acuerdo de Mercosur de libre comercio hace 2 semanas, votaron en contra. No, eso no es abrir un mercado. Ustedes votaron en contra de que la automoción pueda llevar coches a Argentina, a Chile. Ustedes votaron en contra. Nada. Bueno, usted sabe que son ¿Qué mercados hay que abrir? Demagogia barata. No, si lo hicieron en una moción hace Demagogia barata está haciendo. No votaron en contra. Y usted lo sabe además. No votaron en Demagogia contra. barata. No votaron en contra del sabe acuerdo por qué de Mercosur. votamos y cuál fue el motivo. Señora Unzu, y enseguida le doy la palabra al señor García. No, eso por es empezar a demagogia. poner medidas que no es que las diga yo, es que ya la ha dicho la señora presidenta de Navarra y el presidente Sánchez que va a haber. Primero, lo primero que se ha pedido por parte de España es que esto tiene que ser una respuesta unitaria de toda la Unión Europea. Navarra no puede luchar contra Estados Unidos, eso es evidente. Aquí lo que se puede hacer es implementar medidas, pero se pueden implementar las medidas, por ejemplo, que va a aprobar el Gobierno de España. Me va a permitir, al hilo, y le doy la palabra, pero vamos a escuchar lo que ha dicho el propio ministro, concretando algún detalle de estas medidas, y enseguida le doy la palabra. Vamos a escucharle. ¿En qué consiste este plan? Pues en el despliegue de todos los instrumentos financieros y comerciales que tenemos a nuestra disposición ahora mismo. Los ponemos sobre la mesa en esta respuesta inmediata para dar una red de seguridad, una red de liquidez a nuestras empresas y evitar que haya un impacto inmediato negativo, por ejemplo, por la caída de pedidos por parte de la economía americana. También tenemos una visión de medio plazo en esta respuesta, como bien decía, intentando ayudar a las empresas a que reduzcan, si es que es necesario, esa exposición al mercado norteamericano, buscando, por ejemplo, nuevos mercados, diversificando sus exportaciones. Y el último elemento que compone esta respuesta es el elemento europeo. Necesitamos unidad también en la respuesta desde Europa, respondiendo de manera firme, buscando la negociación con Estados Unidos, pero en definitiva buscando una respuesta que construyamos entre todos, también con ayudas y también con un apoyo desde Europa, porque tiene que verse que Europa nos protege. Bueno, es un poco al hilo de lo que estaba diciendo la señora Unzu, de que España no lucha contra Estados Unidos en un cara a cara, sino que estamos hablando de una cuestión mucho más global, ¿no? Efectivamente, tenemos que actuar no como Navarra ni como España, tenemos que actuar como Unión Europea, que es lo único que nos va a dar fuerza. Por lo tanto, primero, que responda Europa y en función de qué se adopta como Europa, también se van a ir implementando medidas a través del Gobierno de España, por ejemplo, todas las que ha puesto en marcha para la protección de las empresas y los trabajadores. Quiero recordar que se va a poner nuevamente en marcha la ayuda red, que es el equivalente a los ERTES que hubo en la pandemia para las empresas que puedan ser afectadas. Podría de alguna manera, porque ya se deslizó esto ayer en las palabras de la propia presidenta Chivite, ¿se podría llegar a poner en marcha medidas ya adoptadas en pandemia, por ejemplo? Sí, es que de hecho en pandemia hubo cientos de medidas, de pequeñas modificaciones, primero normativas, modificamos la ley de contratos públicos, por ejemplo, para agilizar ayudas, agilizar obras, agilizar subvenciones, contrataciones, etcétera, etcétera. Podríamos hacer una réplica, es solamente un ejemplo. Sí. Hay flexibilización fiscales, por ejemplo, se adoptó los aplazamientos de pago fiscales, hubo deducciones extraordinarias en pandemia, las hubo también cuando tuvimos que adoptar ayudas para la crisis energética que afectó tantísimo a las empresas y la verdad, y ahí el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra actuó rápido y actuó muy bien. Ahora le doy la palabra, señor Esparza, que déjeme que intervenga brevemente el señor García. Vale, no, que también hay otras muchas cuestiones más que sería, bueno, que no van a dar tiempo, pero desde luego tenemos docenas y docenas de ayudas ya aprobadas que realmente pueden ser la salvaguarda de las empresas que puedan ser más afectadas. Algunas acaba de poner usted sobre la mesa. Yo creo que además también se está pidiendo también en cierta medida un cierto esfuerzo a la propia empresa, ¿no? A la hora del endeudamiento. Creo que también el Gobierno tiene temporalmente aliviar la carga fiscal y creo que son medidas que se pueden tomar por parte del Gobierno de Navarra y que, insisto, yo creo que también pues, van con cierto retraso a la hora de ponerlas en prácticas. Más allá de que otras comunidades sí que es cierto que ya han anunciado alivios fiscales temporalmente, pero, insisto, para evitar que a la empresa se le está pidiendo que se endeude y creo que es importante que esas comunidades que ya se han adelantado a otras, igual que al Gobierno de España también se le pide, ¿no? Que se le alivie fiscalmente a la empresa a la hora de poder, como digo, pues ofrecer
y garantizarse en los mercados. Luego otra cuestión que me parece fundamental, que no se trata de sustituir el mercado. Europa siempre ha sido mercados y acuerdos con Estados Unidos y no se trata de buscar otros acuerdos que sustituyan al actual. Por eso me sorprende ciertamente que la política también en materia de exterior y de comercio la esté llevando también el expresidente del gobierno, el señor Rodríguez Zapatero, ¿no? Que en su última reunión en China, que desconocemos también cuáles han sido los diferentes acuerdos a los cuales ha llegado, como digo, pues sea él quien marque, ¿no? esta estrategia de política comercial y de exterior, ¿no? Y por esa falta de transparencia, y vuelvo a incidir en algo que es fundamental, ¿no? Europa siempre ha tenido vocación comercial atlantista, Europa, y también lo ha tenido nuestro país, por lo tanto no se trata de sustituir un mercado, sino evidentemente de buscar fórmulas, ¿no? Para que no perjudique en cierta medida las negociaciones con Estados Unidos. Señor Esparza, y enseguida le doy la palabra a la señora. Sí, bueno, yo escuchando aquí a los portavoces del Partido Socialista y de Geroa, y bueno, pues parece que el País Vasco y Cataluña, que han sido más ágiles, se equivocan. Lo que tenían que haber hecho era esperar a ver qué es lo que dice el Gobierno de España, esperar a ver lo que hace la Unión Europea. Navarra es evidente que no puede luchar contra Estados Unidos, claro, Cataluña tampoco, y la Comunidad Autónoma Vasca tampoco, y otras comunidades tampoco, pero Navarra... Usted dice que puede implantar lo que diga el Gobierno de España y sí, pero además de eso, creo que podrá definir políticas propias. Sí. Claro, bueno, pues bien, me alegro de que estemos de acuerdo en eso. Entonces, nosotros que decimos que se debieran estar definiendo cuanto antes pues, políticas que bonifiquen fiscalmente a las empresas afectadas, se debiera establecer ayudas directas, se debiera destinar fondos a la internacionalización, y todo eso tiene mucho que ver con el presupuesto y con la gestión presupuestaria. Y eso que se debería haber hecho, pues desde luego a nuestro juicio, pues no se ha hecho. Y termino. Cuando se habla de unidad, es muy importante la unidad, pero fíjense lo que va a ocurrir mañana en el Pleno del Parlamento. UPN presentó una interpelación preguntando por los aranceles y qué es lo que iba a hacer el Gobierno. Una interpelación que se hace al Gobierno. Pues bien, como resulta que el señor Irujo pues no va a poder estar porque tiene una reunión en Madrid, efectivamente con el ministro, no se va a responder a UPN. La presidenta Chivite no va a responder, ningún consejero podía responder, nadie puede responder a UPN sobre los aranceles y la situación que nos preocupa, nadie nos responde. Ahora bien, EH Bildu pregunta a la presidenta y mañana la presidenta, aunque no está el señor Irujo, la presidenta Chivite sí va a responder a Bildu. Eso es trabajar muy poco en favor de la unidad. Eso deja a las claras qué camino se quiere seguir. Vale, ¿y esa es la crítica real de UPN respecto a la política de los aranceles? Sí, bueno, yo quiero recordar, estaba repasando un poco, Trump anunció dos grandes medidas económicas en Estados Unidos. La primera fue una gran bajada de impuestos a todas las empresas, cosa que ni ha hecho ni parece posible que la haga porque se ha encontrado con un nivel de deuda, de endeudamiento de la administración americana importante, y rápidamente ha sacado la guerra comercial para decirles a sus empresas que les va a paliar en vez de bajándoles impuestos con esta guerra comercial. Digo por sacar un poco el contexto de dónde viene la decisión de Trump tan acelerada y tan potente en este sentido. Una guerra comercial que va a requerir de una cuestión fundamental por parte de Europa, no solo una respuesta unitaria, sino un intervencionismo de aquellas partes del mercado que van a tener que competir de forma importante con Estados Unidos. Y no, nadie está diciendo que hay que cambiar los mercados, pero los mercados han cambiado mucho en los últimos años y Trump está haciendo cambiar las reglas del juego, y buscar mercados en otras zonas que no sean Estados Unidos es no solo necesario, sino conveniente para Europa. Y también en China, que es el mayor mercado mundial ahora mismo de consumo en el mundo. Eso por terminar, y ya por hablar de Navarra, dicen que otras comunidades se han adelantado, pero si ya el Gobierno avanzó que estaba trabajando en un plan de industrialización con medidas concretas que iba a presentar antes de las aranceles. Si además de todo esto, el otro día el propio consejero Irujo empezó a nombrar las empresas que están invirtiendo en Navarra, haciendo inversiones en Navarra en estos momentos. Volkswagen va a invertir 1.000 millones de euros en la electrificación, por ejemplo, y es debido, desde luego, a 10 años de crecimiento económico en Navarra y de políticas industriales y económicas que han sido positivas. Yo no comparto en absoluto que haya que hacer una política intervencionista, en este caso, sino más de acompañamiento y acompasamiento a las empresas, ¿no? Para solventar la difícil situación que nos viene, ¿no? Y luego, sobre todo, con políticas que nada tienen que ver con lo que se quiere poner en práctica con los parches. Yo creo que hay otras posibilidades, ¿no? Y creo que también se han rechazado
saber qué medidas plantean ustedes. Bueno, pues mira, Me te da puedo igual decir, el nosotros. fondo Si no de hay que ayudas- intervenir, si no hay que muy fácil, intervenir, te ¿qué digo plantean? 4. ¿Qué Primero, plantean? que puede intervenir el gobierno de España, como el fondo de ayudas, con el 25% de los ingresos de los aranceles. La Ya reforma de está. las cotizaciones Y y el eso no es impuesto de intervenir. Pero sociedades. si ya está. Rebaja de... Eso no No, es intervenir. eso no intervienes en los mercados. Está en el intervienes Real mercado. Decreto, No, Javier. no está incluido. Está en el Real Esas son las tres Decreto. cuestiones que no se han incluido, que no Los están propios- incluidas. los Que propios hay que leerse el aranceles- Real Decreto. los porque propios sí, aranceles Un de fondo Trump. de ayuda. con el 25% de los aranceles, que Los es lo que aranceles venía de Trump pidiendo el es Partido Popular, y es intervencionismo. lo que pide en este caso. Son tres cuestiones que se han quedado Mira, fuera del te leo, decreto que ha planteado que el lo tengo Partido aquí. Popular. Pero Que está la hablando tengo del aquí. decreto. Vamos a aclararlo. Se ha quedado fuera la reforma de las cotizaciones y el impuesto de sociedades y rebajar el impuesto de la producción, a la electrificación de la producción. Esas tres factores, esas tres cuestiones que las pidió el Partido Popular ayer, se han quedado fuera del Real Decreto. Se han quedado tres cuestiones fuera, pero evidentemente hay fórmulas, sí. Hay, claro que sí. Otra cosa es que el Sí, gobierno sí, pues, sí, quiera sí. o no ponerlas Se en me ha quedado práctica. una Señora cosa. Unzubi, Se me ha quedado una ¿qué cosa. pasa? Señora Unzubi, Ah, ¿qué- vale, bien, ¿no? Que es que como siempre, como pasó en la pandemia, como pasó en la crisis energética, resulta que siempre los que más saben y cómo se salva la situación, casualidad, siempre están en la oposición. Ahora, quien realmente conoce los mercados, Aun quien ganando está las elecciones, en el sí, es día a cierto. día, Lo que en no el hemos día a hecho es día, pactar con 1000 resulta personas, que nunca con hace 1000 nada y nunca partidos. tiene idea. Mire, Eso lo puede se ha aclarar, señora aprobado Unzubi. un Eso sí. ganó las elecciones. Señor Unzubi. Pero bueno, Eso de- sí, No me ¿verdad? meta las elecciones ahora. No, está hablando de que pierde las elecciones. No, el Partido No, Popular ganó perdona. las elecciones, otra cosa Quien que está la en suma la de los oposición, perdedores. no, en yo este no caso hablo de hicieron ganar que y perder gobernase elecciones. el Igual Bien, tiempo, bajar el señor debate Sánchez. a Navarra, porque yo creo que es donde tenemos que Nos va el tiempo y me que gustaría que siempre intervinieran quien todos. está en la oposición resulta que es el más listo de todos. Pues bueno, a lo mejor las cosas es que tienen otra óptica cuando realmente se está gobernando. No obstante, la previsión es crear un fondo de ayuda a los sectores afectados financiados con la recaudación de los aranceles comunitarios. Del 25% de los- Yo no del sé si del 25% 25, para que del pueda 30, del ajustarse. 50 o del 10, no lo sé. Hombre, pero pues se es va a muy crear importante, un es fondo, muy pues importante no, concretar el ¿por qué? porcentaje. ¿Pero por qué? Evidentemente, para pues, hombre, subsanar las entiendo circunstancias que de las los empresas. entiendo que son los expertos los que saben cómo se va a crear ese fondo. Señor Esparza. Ni usted ni yo. Sí, es Bueno, por pues la verdad que ella dice que siempre, yo digo que nunca antes ningún gobierno, ni el gobierno de España, ni el gobierno aquí en Navarra, había escatimado esfuerzos en buscar los acuerdos más amplios posibles. Y sin embargo ahora vemos a nivel nacional que solo se busca acuerdos con Junts, con RC, con EH Bildu, con el PNV y con el BNG, y ya está, y está la realidad. Y aquí en Navarra se busca acuerdos única y exclusivamente con EH Bildu. ¿Por qué? Porque EH Bildu es quien mantiene de presidente a María Chivite y todos los que acabo de decir son los que mantienen de presidente a Pedro Sánchez. En relación a lo que decía el señor Azcona, siempre estemos la igual. presidenta Chivite habló de un fondo de inversiones para empresas hace ya unas cuantas semanas. Dijo que lo iba a anunciar en la mesa de industria, llegó la mesa de industria pero no anunció nada y nada se sabe de ello. El plan de industrialización, nada se sabe de ello. Yo, en cuanto al decreto, sí que quiero, el que ha aprobado el gobierno de España, sí que se han activado 5.000 millones en líneas de avales, que a mí me parece una buena noticia, más de 700 millones de euros para ayudar a las empresas a procesos de internacionalización. Hay una moratoria contable también, que es algo relevante, se reactivan, como aquí se ha dicho, los ERTE, y hay, bueno, pues también aquello que tiene que ver con el equilibrio territorial, que bueno, que parece que desde luego si no es otra cosa, bueno, pues hasta puede tener cierto sentido. Es decir, que hay cosas que están bien. ¿A esto qué es lo que a nuestro juicio habría que acompañar? Pues desde luego habría que acompañar, sobre todo aquí en Navarra, que el gobierno se centre en cómo proteger al tejido económico y empresarial, cómo ayudar en este momento, cómo protegerlas, con medidas además de lo que venga de Europa y de lo que venga nacional, y yo creo que la apuesta es clara, hay que diversificar, hay que abrir nuevos mercados, hay que fomentar la fusión de empresas, hay que hacer bonificaciones fiscales, hay que poner dinero encima de la mesa. Pero no lo hizo en pandemia, digo, porque parece que el gobierno de Navarra nunca ha hecho nada. No lo hizo en pandemia, no lo hizo en la crisis energética. Es que ya hemos demostrado que se hizo, que se protegió. ¿Qué impide que se vuelva a hacer? Es nuestra manera de ser proteger. Veremos, para nosotros fue insuficiente en aquel momento. Sí que recuerda esto brevemente, brevemente. Sí que recuerda esto al debate cuando empezaron pues la grave crisis de la pandemia y luego creo que se trajeron medidas que además fueron aprobadas por el arco parlamentario y no me cabe ninguna duda de que será así. Pero me gustaría poner en el debate una cuestión que no solo va a afectar a las empresas, sino que parece bastante, bueno, pues bastante lógico pensar que la inflación se va a empezar a disparar con estas subidas de aranceles y de precios, y ahí no solo las empresas van a sufrir y va a haber que abordarlas, sino también las familias y el consumidor, es decir, y sobre todo las rentas más bajas y las rentas medias de Navarra. Y ahí llevamos tiempo desde que lo
acabáis poniendo este debate encima de la mesa porque mucho, venimos poniendo este debate encima de la mesa porque los procesos de inflación ya se están alargando mucho tiempo y seguro, señor Esparza, y seguro, señor Esparza, que se alegrará cuando vengan las medidas. ¿No será porque nos han adoptado ya medidas a lo largo de los años que no habéis apoyado ninguna? Seguro que se alegra cuando vengan las medidas, igual que se alegró cuando nos dijo que no íbamos a traer nada para el sector primario y se tuvo que abstener a las medidas fiscales porque le gustaron las medidas. Que lo que tiene que hacer es que sus socios hagan un poquito de caso. No se preocupe por la salud de los socios. Señor Esparza, no se preocupe tanto por la salud de los socios. Para la publicidad cada vez más claro el debate. Bueno, aquí seguimos en este dilema que planteamos hoy miércoles, el de los aranceles que acaban de ver y el de los menores no acompañados que vamos a abordar en esta segunda parte del programa. Mañana jueves el Gobierno va a tratar de convalidar en el Congreso el decreto para el reparto de menores extranjeros no acompañados en España. Lo que parece que va a ser así es que en principio no se va a saber cuáles van a ser los números de esas personas que se van a repartir por las diferentes comunidades autónomas. Destacaba ayer precisamente en una entrevista concedida a esta casa la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, que Navarra está en mejores condiciones de partida que otras comunidades autónomas para poder acogerlos, y explicaba el proyecto en el que está trabajando para dar una vuelta de tuerca al sistema de acogida en España. Navarra tiene un buen punto de partida, pero vamos a hacer un esfuerzo por mejorarlo todavía más. Además, nosotros estamos trabajando desde el Ministerio de Juventud e Infancia en otro Real Decreto que ya se está tramitando de estándares mínimos del sistema de acogida para mejorarlo y para incentivar que haya una transición hacia un modelo pues, de centros más pequeños, de desinstitucionalización, de acompañamiento y transición a la vida adulta. Ir a un modelo diferente, porque un modelo diferente para estas infancias vulnerables asegura que haya menos tensión, que haya mejor acompañamiento y que haya mayores garantías a todos los niveles. Son niños y niñas que están solos y solas y que en muchos casos o han perdido a sus padres, a sus madres en el proceso migratorio, o no tienen familias donde volver, que están solos y solas y que tienen muchas ganas de tener un proyecto de vida aquí, que tienen muchas ganas de estudiar, que tienen muchas ganas de formarse, que tienen muchas ganas de trabajar. Por lo dicho, todavía no se sabe cuál va a ser ese cupo por comunidades autónomas para asumir el número de menores extranjeros no acompañados que se concentran sobre todo en Canarias y en Ceuta. Eso habrá que verlo, más allá de si se convalida finalmente ese decreto del Gobierno, pero por otro lado este otro, del que hablaba en esta casa la ministra Rego, que quiere tender hacia un sistema de centros más pequeños, desinstitucionalizar de alguna manera. ¿Cómo le suena a usted todo esto? Pues no me suena mal. Lo que me suena raro es que diga que Navarra tiene un buen punto de partida. No sé con respecto a qué. Es decir, sería bueno que alguien lo explicara, porque yo lo último que sé... Respecto a la disposición que tiene el sistema para poder acoger... Sí, pero yo lo que conozco es de algún centro que evidentemente está masificado, y no lo dice UPN, lo dicen los propios trabajadores, y hace poquito tuvimos una representación de trabajadores de estos centros que dijeron que no tenían recursos y que no se estaba atendiendo como se debía a esos menores. Por tanto, eso de buen punto de partida, pues no lo sé. ¿Que hace falta un cambio de modelo? Pues seguramente yo hasta lo puedo compartir. Yo creo que hay que dar una solución. Estamos hablando de menores, estamos hablando de personas. Creo que eso es lo primero que hay que poner encima de la mesa. Creo que no se les puede abandonar y creo que hay que ser solidario en ese sentido, pero dicho todo eso, pues las administraciones tienen que poner los recursos necesarios, es decir, y nosotros, pues bueno, hemos cuestionado en ese modelo de reparto que se quiere hacer por el conjunto de España, pues bueno, pues primero otra vez volvemos al partido mágico, a Junts, que es el que todo lo decide, claro, sí, pero cuando ya que se mercadee con personas, a mí no me hace gracia, señor Azcona, mire, fíjese, a mí que se mercadee con el tema de los aranceles, en absoluto me hace gracia a mí que se mercadee pero con personas. Que se mercadee con personas y que se mercadee con menores todavía menos, es decir, que tenga que estar Junts otra vez metido en la negociación para hacer política, me parece de verdad que no tiene creo de verdad que no
aclarar, lo que me hace gracia es que todo nos lleve a Junts, por supuesto. No, pero es que, lo que me hace gracia, no lo demás. No, es que Pedro Sánchez, no lo demás, hablemos de lo que hablemos, al final terminamos hablando de Junts, que es el que termina decidiendo cómo va a ser el reparto. Termino. Nosotros veremos cuáles son los criterios. De lo que a nosotros se nos ha trasladado, hay alguna cuestión que nos parece, pues por lo menos curiosa. Voy a poner un dato muy claro. Sí, brevemente, señor Esparza. Se puntúa como el 6% de la valoración para determinar el número de menores que te va a tocar atender a Navarra. El 6% de la puntuación tiene que ver con el número de menores que ya estás atendiendo tú. Sí. A mí me parece un poco justo. Aquí estamos en el 21% bueno, pero el peso de que los tiene, el conjunto de menores acogidos. Sí, pero de lo los que digo, 625 que hay, Sí. 166. Sí, pero yo lo que digo es que el peso que tiene en el número final que tú vas a tener que atender, comparado con otras regiones, es el 6%. A mí me parece que es muy importante cuántos menores tú estás atendiendo. Me parece que es relevante, me parece que no es una cuestión menor. Yo le daría más valor, por lo menos. Me parece que tiene sentido. Y lo último. Señor Esparza, es que se nos va el tiempo, de verdad. Bien, Sí, vamos a intentar. Vale, gracias. No, lejos de mercadear, esto viene porque hay que obligar a las comunidades del Partido Popular a que acojan menores, porque es que no están acogiendo Claro, menores. con usted, señor Y García. realmente hay en situación de emergencia humanitaria más de 4.000 menores que están esperando en Canarias y en Ceuta, viviendo en unas condiciones que desde luego no se merecen, son infrahumanas y desde luego atenta contra los derechos humanos, vivir así, y sobre todo hay que proteger a los menores, como bien acaban de decir. Por eso Navarra siempre ha sido solidaria, lo sigue siendo, y ahora es cierto que hay que seguir mejorando esa respuesta que se le está dando al sistema de protección. ¿Por qué? Porque estamos incrementando ese número de menores. El año pasado se incrementó un 21%. Ojo, no todos eran menores no acompañados, porque también hubo un montón que eran derivados de conflictos, digamos, de familias navarras, de emergencias de familias navarras, y desde luego se está trabajando para reforzar y dimensionar el sistema de protección. Lo primero que estamos haciendo es buscar nuevas plazas residenciales. El centro al que hacía referencia el señor Esparza ya ha bajado en su número de menores atendidos, se ha trasladado también a otros centros, y en mayo se va a abrir 25 nuevas plazas. O sea, se está trabajando con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, porque aquí tenemos que apelar siempre, efectivamente, y a la corresponsabilidad. Esto es un tema de comunidades autónomas y de ayuntamientos, y aquí todos tenemos que ser solidarios y responsables. Fíjate, si en el tema anterior estábamos hablando que Europa tenía que dar una respuesta unitaria, en el tema de la migración, vamos, no cabe duda que también. Y en este caso, en Navarra y en el conjunto del Estado nos toca ser frontera sur con la migración. Y cuando se habla, entiendo, cuando se habla de que Navarra está en mejor predisposición, primero, hay una clara... buen punto de partida. Una es que la disposición política es... Primero, si estamos en el gobierno, es decir, que no podemos mirar hacia otro lado ante un problema migratorio que afecta al conjunto de Europa, pero que nos llega directamente, por tanto, hay que enfocarlo desde la perspectiva de la solidaridad. Y segundo, que hay comunidades autónomas que llevan meses pidiendo respaldo del conjunto del resto de comunidades autónomas, porque Canarias, como se ha dicho, está desbordada. Y ante eso, lo que hay es una respuesta política de algunas comunidades autónomas gobernadas por el Partido Popular y por sus pactos con Vox, los cuales se han comprometido a no acoger más menores. Y de ahí viene el debate de que el Estado tenga que repartir cuotas de menores. Señor García, yo creo que este tipo de falsedad, estamos hablando de personas, de menores. Primero, no estamos hablando de mercancías. Y es vergonzoso escuchar al Partido Socialista y a Geroa Bay cuando juntos han pactado como mercancía, con Junts, con mercancía, como si fuese mercancía barata, para ver reparto. Es más, los nacionalistas y los independentistas se reían o se mofaban de que Madrid iba a recibir 700 menores, y ellos entre 20 o 30. Sí, esto es lo que decían los independentistas una vez firmado el pacto del Partido Socialista, que los utiliza como pura mercancía. Esa es la vergüenza de cómo podéis hablar de criticar al Partido Popular. Mira, el Partido Popular lo que ha dicho Andalucía, lo ha dicho Aragón y lo ha dicho Madrid, ante el Tribunal Constitucional, denunciando primero el acuerdo xenófobo y racista del Partido Socialista con Junts. Eso es lo que ha hecho, sí, un acuerdo xenófobo con tintes. Es más, lo está diciendo Europa. Valencia, señora Unzu, lo está diciendo Europa. Una pregunta. ¿Cómo está Valencia? ¿Cómo está Valencia? ¿Qué ha denunciado Valencia? ¿Qué recursos se le están dando a Valencia, a la Comunidad Valenciana? Pasamos a la segunda. ¿Qué recursos se le están dando? Estamos hablando de los acuerdos políticos del Partido Popular. En barracones que no tienen camas para todos. El Partido Esa Popular. es la circunstancia. No, yo lo he escuchado. Entonces,
Entonces me está llamando, estoy diciendo que el Partido Popular pactado se está con negando, Vox. no ha pactado con Vox, no ha lo hizo pactado público, con Vox, ¿eh? estamos Por en favor. y usted pactando con Bildu. Bueno, que es que la diferencia, nosotros pactamos con Bildu, insisto, sí, que aquí pactaron desde con el Junts, 2015. que aquí pactaron con mercancía, con personas como si fuesen mercancías. Y lo hizo usted también, porque usted también avaló el acuerdo del partido. Sí, usted como PNV avaló el acuerdo del Partido Socialista con Junts. Yo estoy en el que, como digo, se mofaba, señora Azcona, se mofaba. Está mezclando muchos Cataluña. conceptos. No, estamos hablando de los menores. Vamos a Y el tratar acuerdo de- que hay, el vamos a decreto, tratar de el generar decreto, debate. termino, el decreto fue pactado con Junts, a petición de Junts, por el Partido Socialista, en el que se mofan, una vez aprobado, en el que dicen, no, Madrid tendrá que recibir, por ejemplo, 700 menas. Y nosotros... Menores no acompañados, por menores, favor. se entiende como menas, es Bueno, sí, peyorativamente menores sí. no acompañados, los menas, evidentemente. Usted también, cuando habla la señora Chivite, No. se refiere a menas. Menores no el otro día acompañados. también lo hacía en una pregunta, sí, se hacía a través Bueno, de señor menas, García, independientemente. queda claro. Independientemente, aquí a lo que se basa es que ustedes han llegado a un acuerdo racista y xenófobo con Junts, básicamente, ¿para qué? Para que las comunidades gobernadas por el Partido Popular, sin medios, que es lo único que están pidiendo, Que se medios para ponen poder 100 atenderlos millones. con garantías de calidad. 100 ¿Y cuánto han millones. recibido? 100 Sí, ¿cuánto han millones. recibido? ¿Cuánto han recibido? Señor García, 0 está- euros. está claro, 0 señor euros. Esparza, le doy la palabra ahora mismo. ¿Por qué va el están Tribunal acogidos. Constitucional? Permítame que- Señora Unzu, ¿por qué va el Tribunal Constitucional hoy el presidente de Andalucía? Porque no ¿Le ha quieren escuchado acoger usted? menores, Porque no punto. tiene medios, porque no tiene capacidad, porque pues están al aprueben el Real 170%. Decreto. Les voy a dar la Aprueben el palabra, Real pero Decreto. les voy a dar la palabra, señor Al Unzu, 170. señor Azcona, se la doy ahora mismo para que den la réplica, pero Xenófobos permítanme y que racistas, ha estado socialistas y pacientemente nacionalistas. escuchando al Se han señor atrevido- Esparza. Señor se han Esparza, atre- adelante. sí, se han atrevido a firmar Javi, este yo no he acuerdo. insultado adelante, a señor nadie. Esparza. Bueno, por yo favor. lo que creo es Hombre, no, pero con rigor, el se habla con conjunto, rigor. yo creo que es buena la transparencia y saber objetivar los criterios y que sea todo público para que nadie pueda pensar mal. Yo creo que aquí en Navarra, centrándonos en Navarra, se tienen que poner medios, se tienen que poner los medios necesarios, se tiene que atender a esos menores, pero también es claro, creo que no puede afectar, el atender a esos menores no puede afectar a la convivencia de ninguna localidad. Sí. Creo que también se tienen que poner los medios para que eso no se produzca, me parece que es claro. Y es verdad que en el reparto de todas las comunidades autónomas, pues da la sensación de que viene motivado de nuevo por los intereses de Pedro Sánchez. Y es cierto, con el acuerdo... No, sí, pero es que cuando se acuerda solo con Junts y ellos, como decía el señor García, se jactan de que a Cataluña solo van a ir 25... pues parece que es un mercadeo y parece que se está respondiendo a otro tipo de intereses. Entonces, veremos qué es lo que es. Pero si eso es así, desde luego, sería una vergüenza. Y termino. Junts. Junts es un partido xenófobo. Junts es un partido racista. Junts es un partido al que el Partido Socialista Obrero Español, para mantenerse en el poder, le ha dado la competencia de inmigración. Y se le ha dado, ¿sabe para qué? Porque no quieren que entre nadie en Cataluña. Así de claro. Por lo tanto, los discursos... lo aguantan todo, pero la realidad es la que Señora es. Unzu y señor Azcona tienen la réplica. Adelante. Bien, yo quiero saber si realmente el Partido Popular y UPN, que tiene palabras muy bonitas, pero quiero saber si realmente va a apoyar el Real Decreto, donde, por cierto, se incorporan Pues depende. 100 millones Depende. de euros para Si es un atender mangoneo, a no. estos menores no acompañados. Eso para 1,6 empezar. millones, mira, Si 1,6 es- millones se ha recibido Madrid de los 40 millones que se ha Señor gastado. García, Ese es el dinero de termine, aportación señor del Unzu, gobierno sí. de España. Bueno, por favor, Mucha un poco de mentira, respeto cuando mucha hablamos mentira. los demás y no, por lo menos no Señora Unzu, continúe, sí. insulte. Cuando estaba hablando antes de que, bueno, que se está trabajando con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, con con las entidades sociales que gestionan los centros de menores no acompañados y con el Gobierno de Navarra, no solamente se están buscando recursos residenciales, sino también se está trabajando en proyectos de inclusión y de convivencia para aquellos entornos donde están ubicados en los Para centros, destensionar de alguna efectivamente, manera para que no exista todo esto. ningún problema de convivencia. En eso se está trabajando. Entonces, ya mañana veremos, yo no sé cuántos menores no acompañados realmente le va a corresponder a Navarra. No tengo ni idea. O sea, Es que yo no todavía lo no sé. lo sabemos. Yo sé que el reparto va a ser en función a la población, a la renta per cápita, en función a la tasa de desempleo, en función al número de menores que ya está atendiendo. Quiero recordar que Navarra ya está incluso Sí, que ya por tiene- encima sí. de sus posibilidades. Pero quiero realmente hacer un llamamiento a la corresponsabilidad, porque aquí todo el mundo somos muy solidarios, pero a veces no. Y Señora, yo la justicia quiero hacer un llamamiento a que el reparto sea justo. Señora Azcona, Es que va a tiene- ser justo y equitativo, Claro, pero eso es- justo sí, también sí, pactando con Junts, con las pactando con Junts, comunidades del políticas de partido, inmigración. con Muy las injusto, comunidades muy del injusto, Partido sí, sí. Popular. Es que esto ¿Qué se han ve dicho? Con ¿Qué todo. han porque dicho? las comunidades todos, del Partido señora, con Popular ¿Qué han dicho? se niegan ¿Qué han dicho? a acoger menores y Siempre de y hecho cuando no
tengan medios, que es lo que no tienen. Y le pongo el ejemplo, señora Unzu, Madrid, 40 millones de euros. ¿Sabe cuánto ha recibido del gobierno de España? 1,5 millones de euros. Andalucía tiene más menores 8. Vamos, que es Andalucía coge más 8 menores más que la suma de 8 comunidades autónomas. ¿Y quién gobierna en Andalucía? El Partido Popular. ¿Quién lo hace en Madrid? Hagamos una comparativa con las que gobiernan con el Partido Socialista. Vamos a hacerla, vamos, saque datos, señora Unzu, saque datos, por favor. Yo comparto desde Navarra y desde luego sin entrar todo el rato a los mismos comodines, ¿no?, para el debate. Desde Navarra, lo que más allá de la predisposición y de tener una mirada absolutamente solidaria y realista con la situación. Como digo, tenemos un problema de migraciones que afecta al conjunto de Europa, somos frontera sur y desde luego desde Geroa Bay lo que vamos a estar es predispuestos a que estas personas menores sean atendidas, pero desde luego el Estado también tendrá que repartir recursos para que desde aquí podamos atender esto. Eso es claro. Y va acompañado, que tiene recursos que se van a aprobar mañana. Insisto, vamos a lo práctico, a los hechos. Que también anunciaron la legislatura pasada, incluso Canarias se llegó a un acuerdo, bueno, de hecho en Canarias gobierna el Partido Popular. También está gobernando en Canarias. Evidentemente, lo que piden ellos es básicamente un ajuste del reparto, equitativo, no que se haga como se ha hecho, con un acuerdo, pues muy opaco y un poco transparente. No, nada, que es que esto es lo de siempre, que yo creo que se hartan de razones, pero nunca jamás en la vida apoyan absolutamente nada que vaya en favor. Por eso las comunidades gobernadas por el Partido Popular son las comunidades donde más se acogen a personas menores. Yo es que hay cosas por las que creo... Hombre, Madrid tendrá que acoger más que Navarra, ¿no? Obviamente, ya solamente por peso poblacional... Tampoco vamos hablando del porcentaje de ocupación, que se habla en volumen. Claro. Es que se dicen cosas que yo creo que en fin, que es intentar engañar a la gente. Es decir, en este país, ¿cuántas comunidades gobierna el Partido Popular? 12. Pues muchas. Y en todas esas 14, pues en todas esas se está atendiendo a menores que han llegado y se les está intentando ayudar de la misma manera que se les está intentando ayudar en Navarra. Yo partiendo por ahí. Ahora lo que viene, yo creo que tiene que haber un reparto que sea justo, que no responda a otros intereses, que sea transparente. Desde luego nosotros vamos a votar en función de eso. Vamos a ver también cuál es la comparativa con otras comunidades, qué es lo que pasa, porque creo que es algo fundamental. Y nosotros, y vuelvo a repetirlo, hay que ayudar. Esos menores tienen derecho a un futuro. Tienen derecho a que desde cualquier administración, en este caso Navarra, los formemos para que puedan tener ese futuro. Pero, de la misma forma que digo eso, yo también creo que hay que ser contundente en el sentido de que no tienen que generar ningún problema de convivencia en ninguna localidad. Y para eso necesitamos medios. Y es lo que tiene que poner el gobierno encima de la mesa. Si lo está haciendo, súper bien, pero que pongan más, porque todavía es verdad que hay críticas y hay situaciones que no son, desde luego, deseables, que están ocurriendo, pues habrá que corregirlas. Yo no niego eso en absoluto. Más allá de los recursos que van a ser importantes que el Estado reparta entre las comunidades autónomas en base a la cuota que se tenga que acoger, que eso es de cajón, va a haber que invertir desde las políticas navarras en acogida. Cuando digo en acogida me refiero a convivencia. Es decir, cuanto más invertamos en esa línea... Bueno, pues nos quedamos con esto a modo de conclusión. Señor García, concluye. Esto es una competencia del Gobierno de España y no una competencia de las comunidades autónomas, que desde el minuto 1 el Gobierno intentó deshacerse de esta cuestión y, como digo, es una competencia nacional que es el Gobierno de España quien debe de asumir tanto el coste como, evidentemente, el reparto equitativo. O sea, que las comunidades del PP está claro que no las quieren. Insisto, que es una competencia del Gobierno de España. ¿Transfieran esas competencias en su caso? Sí, señora, el acogimiento de menores. No mienta. El acogimiento de menores. Insisto, 100 millones. ¿Qué hacemos con 100 millones? Cuando el coste, por ejemplo, de una comunidad está siendo de 40. Pero hablan de recursos del Estado. Espera, hablan de recursos del Estado, de los recursos que tienen que venir del Estado a Navarra. Si va a dar igual. Si el PSOE va a decir que amén a todo lo que venga de Madrid y Geroa Bay también. Si dan 30 estará bien. Si dan 20 estará bien. Si dan 73 estará bien. Si todo va a estar bien. Lo que tenemos claro es que UPN y PP le echarán la culpa a Junts. Sí, eso está claro. Porque le echan de los aranceles, le echan ahora de los menores no acompañados. Lo que se dé y de los acuerdos a los que llegue la derecha en otros sitios también. Lo que es una vergüenza, de verdad, a mi juicio,
es que se mercadee con menores. Que sí. Con personas. Sí. Que se responda a otro tipo de intereses políticos. Eso es no tener conciencia y no tener corazón. No sé si ni sabemos conciencia ni corazón. El PNV participó en ese mercadeo que, insisto, que se mofaban, que los nacionalistas se mofaban de que habían llegado a un acuerdo de que iba a llegar Cataluña. Al único presidente de una comunidad autónoma que le he visto salir a decir que ha llegado a un acuerdo político para no acoger a menores ha sido el de Valencia. Señora Unzu, es el ¿algo más único que le he que visto. No, No, yo creo que eso es falso. Porque creo que no lo he visto. García, Será por favor. falso, igual es un bulo. Y lectura Tenemos- de les está escuchando, en de este verdad. sentido tenemos que ser Eso hace falta. sensatos. Esta es una situación que quien menos lo desea es precisamente esas familias que dejan a sus hijos pues que vengan aquí buscándose la vida, desde luego, y aquí tenemos que ser realmente, tenemos que saber qué es el acogimiento, tenemos que saber qué es la convivencia también y tenemos que velar por el desarrollo de esos menores. Yo creo que lo lógico es que se llegue a un gran acuerdo a nivel nacional y fuera de toda sospecha. ¿Qué ocurre? Que, bueno, pues con el presidente que tenemos, en fin, no tener sospechas es prácticamente imposible. Nos hemos quedado sin tiempo, señor Azcona, señor Unzu, señor Esparza y señor García. Gracias por habernos acompañado. Que tengan una buena semana y con ustedes nos vemos la semana que viene, antes de la Semana Santa. Estaremos aquí también con otro dilema y ya veremos cuál. Entre tanto, feliz semana.